curiosité. Un señor del rol espera al atardecer, con pantalla y micro virados al sol, se alza la voz de un viejo trovador. Oh, en el castillo de Lord Guzmán, donde el dragón y el ninja comparten un plan. Fantasía, locura y una historia sin final, y han venido al reino inmortal. Bueno, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Antes que nada, dejadme que voy a poner la cámara un poquito mejor, porque está muy hacia abajo, ¿vale? Y voy a arreglarlo un poquito, ¿vale? Para que no esté tan sumamente baja, esté un poquito más alta. Nada, un poquito, un dedo, que es lo que he hecho. Eso es lo primero. Lo segundo, bienvenidos al canal de Lord Guzmán. Como ya os dije cuando empecé con estos pequeños vídeos, estas pequeñas vídeos reseñas de los antediluvianos de Vampiro la Mascarada, vamos a seguir un poco expandiendo esta serie de vídeos con los 13, ¿vale? Con los 13 antediluvianos. Y después de Brulla viene Malkav, ¿vale? El profeta loco, ¿vale? Después ya hablaremos de Apsimiriar, que es el del clan Nosferatu. Y bueno, habrán algunos cambios, ¿vale? Porque aquí, por ejemplo, habrá que hablemos de Tremer el usurpador, pero hablaremos en primer lugar de... hablaremos del hombre pues que fue traicionado por el propio Tremer, pero cuando llegue ese momento, ¿vale? Vamos con Malkav. ¿Qué es lo que pasa cuando... lo mismo que os dije, ¿no? Van a haber vídeos de los que voy a tener bastante más información que de otros. Y de Malkav tengo cosas, pero no tengo a lo mejor todo lo que a mí me gustaría tener para poder hacer un episodio decente, ¿vale? Tengo información a raíz de un módulo que se llama Fuente de Brillante Carmesí o Rojo Brillante Carmesí o una cosa así creo que se llama, y de ahí hay un poco de información de marca, porque marca sale en ese módulo que es más o menos oficial, no llega a ser oficial del todo, pero de ahí hay bastante también de todo lo que he podido pillar de la novela del clan Malkavian, el libro del clan Malkavian, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta narración o esta pequeña narración sobre Malkav, el profeta roto, es un poco lo que he podido yo escribir con lo que es extrapolado de la novela del clan Malkavian y de otros libros varios. Y también al final haré una reseña sobre Malkav de lo que viene en fuentes de Brillante Carmesí, ¿vale? Y es que algunos dicen que la locura es una maldición. Otros, en cambio, juran y perjuran que es un don. Y entre los antediluvianos hubo uno que llevó su visión más allá del propio velo, que contempló las verdades que el resto no soportaba mirar, y su nombre fue Malkav, el profeta roto, el que rió al mirar la mente de Dios. Antes de la caída, Malkav fue un sabio entre sabios. Su mente era un espejo en la que todos los secretos se reflejaban. Los antiguos lo buscaban para interpretar sueños, signos y sombras. Pero cuanto más profundo miró en la verdad, más se fragmentó su alma. Descubrió que la creación no era armonía, sino caos disfrazado de orden. Y en su intento de comprenderlo, algo dentro de él se rompió. Desde entonces, cada palabra que pronunció contenía 100 significados y ninguna certeza. Malkav no fue castigado con la locura. Él eligió la locura. Abrió su mente como un templo sin muros y dejó entrar todo lo que existe. Las voces de los vivos, las voces de los muertos y las voces de los que aún no habían nacido.
y también la de los dioses olvidados. Dicen que por un instante vio el rostro del propio Caín y comprendió el verdadero propósito de la maldición de la sangre. Y lo que vio lo hizo sonreír. Una risa que aún resuena entre los siglos. Porque solo el loco puede entender el sinsentido de la eternidad. Dicen que cuando la guerra sacudió a los antediluvianos, Malkav desapareció. Que no murió, que no durmió, que simplemente se disolvió. Que su cuerpo fue destruido, pero que su mente se extendió como una red invisible, la red Markavian, que tocó la conciencia de todos sus descendientes, hundiendo sus almas en un único y vasto espejo fracturado. Desde entonces cada Markavian es un fragmento de su psique, de su propia mente, y cuando uno ríe, él ríe. Cuando uno llora, él siente. Cuando uno mira demasiado dentro de sí mismo, puede escuchar la voz de Malkav, susurrándole: estoy aquí, siempre he estado aquí. Los hijos de Malkav vagan por las noches como oráculos bufones y visionarios. A veces sus palabras parecen incoherentes, pero entre ellas se esconden fragmentos de verdad. Verdades tan terribles que solo pueden pronunciarse disfrazadas de locura. Los príncipes los temen, los Ventrue los encierran, los Tremere intentan estudiar esta mente rota de los Malkavian, pero nadie puede comprender del todo, porque comprenderlos sería enloquecer. Algunos afirman que Malkav aún habla a través de sus chiquillos. Otros aseguran que duermen dentro del reino del espejo, esperando el momento en que la locura se convierta en revelación, tal vez con la llegada de la propia Gehenna. Tal vez cuando eso suceda, será su risa la que despierte primero. En un fragmento perdido del libro de No se atribuye a Malkav unas palabras muy suyas que dicen que el mundo está hecho de reflejos y cada uno cree ser el original. La cordura es la máscara del miedo, y cuando el espejo se rompa, veréis mi rostro en cada fragmento. Algunos dicen que aún puede verse su reflejo en los ojos de cualquier Malkavian si miras durante demasiado tiempo. Quizás Malkav fue el primero en comprender que la maldición de Caín no es solo hambre y oscuridad, sino también conciencia. Fue el primero en entender que la verdad y la locura son la misma cosa, vistas desde lados opuestos, en el sentido distinto del espejo. Tal vez no esté del todo loco, tal vez los locos seamos nosotros. Porque cuando la noche se vuelva completamente silencioso, aún se escuchará esa risa, y todos entenderemos lo que quería decir con ella. ¿Y qué es lo que podemos sacar de Fuentes de Brillante Carmesí, que es el suplemento de donde he sacado casi la mayoría de la información? Bueno, lo primero es decir que es una aventura en la que Malkav es importante, así que si no la habéis jugado, pretendéis jugarla en algún momento, cuidado con los spoilers, porque posiblemente aquí cuente alguno. Se trata de una aventura para jugar en el Jerusalén nocturno, y lo que aquí voy a contar es 100% oficial. En Fuente de Brillante Carmesí se nos describe claramente que Malkav no fue destruido, sino que duerme en letargo en la ciudad de Jerusalén. Son muchos los rumores que circulan por la red sobre que Malkav descansa en Arcadia, o que está en sitios todavía más extraños. Pues bien, los rumores son falsos. La sangre de Malkav tiene propiedades maravillosas. Ingerir una única gota restaura por completo la reserva de sangre de un cainita y puede curar permanentemente todos los trastornos mentales, excepto el permanente poseído por los Malkavian. Todas las heridas y todas las enfermedades son sanadas.
Además, la afortunada alma que beba de la sangre ganará un punto permanente de fuerza de voluntad y descenderá una generación inmediatamente. El mortal que beba una sola gota de la sangre de Malkath será vampirizado, pero solo necesitará sangre de forma anual para mantener su posición de vampiro. Incluso en su letargo y tormento, Malkath es el único capacitado para romper todas las reglas. Una sola gota no se puede repartir entre diversas personas. Estos son datos que aparecen en esa aventura. Es decir, si los personajes deciden llevarse con ellos la sangre de Malkath y abandonar la ciudad de Jerusalén, todo esto viene en el libro, las consecuencias serían terribles. De algún modo, todos los Malkavian que encuentran en su ruta sabrán qué es lo que transporta y pocos aceptarán amistosamente que unos extraños lleven consigo la sangre del fundador del clan. Es decir, ya en el libro, en la propia aventura, te está diciendo que efectivamente Malkath descansa allí, en Jerusalén, y que su sangre es muy poderosa. Y que intentar llevar o transportar esa sangre haría que todos los Malkavian se pusiesen en alerta y buscasen a aquellos que hayan accedido a ese poder. Hay otra cosa importante que también te dice esta aventura oficial. Te dice que la locura concentrada, que es la sangre del antediluviano, puede atraer a otros monstruos de la oscuridad que intentarán destruirla o utilizarla para sus propios fines. Con lo cual, si os lleváis la sangre o si intentáis transportar al antediluviano, podríais atraer a seres muy hostiles que podrían luchar contra vosotros. Por ejemplo, los lupinos podrían mostrarse muy hostiles cuando pasen por las tierras de ellos. Bien, según esta aventura, Malkath está seguro. En algún lugar, pero muy seguro. Para muchos que exploren los túneles de la antigua y olvidada ciudad de Jerusalén, encontrar el cuerpo del antediluviano puede ser un reto mayúsculo. Tal vez, si emplean la cantidad de horas necesarias o los días necesarios para buscar, puede que adviertan que a partir de un cierto punto concreto, los túneles parecen haber sido labrados desde abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Aquellos que sean demasiado persistentes en encontrar un camino en esa locura de laberintos en donde se encuentra el refugio donde descansa el antediluviano, jamás podrán escapar de él. Ni descubrirán jamás ningún indicio de la presencia de Malkath ni los vestigios de su sangrienta locura. Otras fuentes dicen que hay información relevante sobre Malkath. Aunque se le cite en otros libros, la información importante viene en lo que vamos a mencionar. Por ejemplo, en el libro del clan Malkavian, de la segunda edición de Vampiro la Mascarada, y en el libro del clan Malkavian de la tercera edición, aparte de aquí en Fuentes del Brillante Carmesí, podéis encontrar mucha información sobre el antediluviano, aparte de el Libellus Sanguinus 4, Ladrones de la Noche. Entre otras cosas, voy a contaros o a narraros algunos mitos y leyendas sobre el propio Malkath. Y es que son muchos los libros que nos hablan sobre él. Sobre, por ejemplo, la relación que Malkath tiene íntimamente con las hadas. El porqué de que dicen que su cuerpo realmente se encuentra en un acceso a Arcadia. También sobre su amistad con Saulot, el antediluviano del clan Salubri. Sobre su locura o sobre su increíble sabiduría. Incluso en el libro del clan Toreador, en la segunda edición, llega incluso a mencionarse que Malkath y Arikel, fundadora del clan, realmente eran hermanos. Lo que sigue adelante, lo que voy a comentar adelante, son trocitos que saco o extrapolo del libro Libellus Sanguinus 4, Ladrones de la Noche.
Estos textos parecen ser parte de los típicos mitos cainitas que no resultan ser oficiales sino bonitas leyendas, pero que quizás en toda leyenda pueda haber algo de verdad. Y puede que aquí encontremos algo de luz sobre el antidiluviano llamado Malkath. A lo largo de la tercera edición parecen estar desmontándose los mitos y las leyendas sobre los antidiluvianos y el origen de los clanes, y en algunos casos incluso está llegando a contarse la verdad del asunto. Estos trozos del libro son realmente dos leyendas diferentes que hablan sobre Malkath. La segunda parece ser un texto apócrifo del propio libro de Enoch, ya sabéis, la Biblia de los vampiros, y tiene, a mi entender, mucha más credibilidad que la primera. Primera leyenda, pronunciada por Maxia Diácono Aenigmatis. Dice así: Malkath existió en el exilio, ciego a la luz de Dios, condenado por Caín y alejado de su compañero Saulot. Malkath se encontraba solo entre los de su raza, pues Caín lo desterró por sus visiones blasfemas y sus profecías. Y así transcurrieron los días de Malkath en la oscuridad, tan solo acompañado de su locura, y 6 discípulos que engendraron 12, que a su vez engendraron 20, y que a su vez engendraron 36. Son ellos los que nos hacen llegar la palabra de Malkath y su misterio a nuestros días. Son los patriarcas y las matriarcas de nuestra familia. El conjunto son Malkath, pero historia continúa. Existieron en la soledad hasta que un día se le apareció un ángel a Malkath con un mensaje clave. Durante las 3 noches que hablaron, durante los 3 días que sucedieron, Malkath experimentó la luz de Dios por última vez. Y al cabo de la tercera noche, Malkath regresó con sus discípulos y les reveló que el ángel le había elegido para traer el perdón de Dios a la raza vampírica. Que Dios le había escogido a él, marginado y loco, porque Caín estaba borracho de su propio orgullo y ciego para la redención. El ángel le mostró a Malkath el destino de su raza, 7 calamidades que tendrían lugar si no se arrepentían. Malkath habló de su redención, de un reinado de 10.000 años, cuando Dios favoreciera a la prole de Caín y no a la de Saúl. Uno era en la que todos los cainitas serían como ángeles, pero solo si Caín se arrepentía, dijo Malkath. A la noche siguiente, Malkath había desaparecido, y los 6 siguieron sus huellas a Enoch. Cuando llegaron, vieron a Malkath ante Caín, no como un señor y discípulo, sino como un heraldo y un redentor. Malkath no dijo nada y tan solo deseaba hablar con sus hermanos y hermanas. Su mensaje realmente iba dirigido a ellos y no a Caín. Fue su silencio el que lo condenó. Caín se abalanzó sobre él y lo destruyó. Cuando la sangre de Malkath se derramó, estrellada como una roca, los cielos se abrieron y comenzó a llover. Esta es la primera leyenda y habla un poco de la posible destrucción de Malkath. La mayoría de la gente piensa que Malkath no fue destruido y en fuentes del brillante carmesí te dicen que no, que reposa o que descansa en Arcadia o en Jerusalén, según la fuente. Esta segunda leyenda, que es un fragmento de la historia cainita apócrifo entregado por Spencer Ricard a Jan Peterson, personajes importantes dentro del lore oficial de Mundo de Tinieblas. Spencer Ricard era un poderoso Ventru, que aparece también en Transilvania Nocturno, por si habéis jugado ese libro, si habéis jugado esa campaña. Si no lo habéis jugado, aquí en el canal tenemos las 2 primeras o 3 primeras temporadas. Sabéis que es una campaña de infausto recuerdo para mí, porque acabo rompiendo un poco la narración mía de Vampiro la Máscara durante un tiempo largo, hasta ahora que estoy narrando un poco más a mi puta bola. Pero que sepáis que tenéis Transilvania Nocturno por ahí, podéis echar un vistazo, y si no, pues podéis leerlo vosotros.
Y Jan Peterson es el protagonista de la novela del Gran Ventrue, que también reseñé yo en este canal hace ya algún tiempo. Es un personaje inventado para la tercera edición de Vampiro y es el típico Ventrue, ¿vale? El relato dice así. Llegó un día en el que Malkav, el vidente, de Caín dejó de tener visiones. Sus ojos se oscurecieron y nunca más pudo leer el destino. Ni siquiera su compañero el noble Saulot, y aquí vuelve a hacer referencia al antidiluviano del Gran Salubre, pudo consolarlo. La duda lo consumió, y Malkav abandonó Enoch, abandonó a sus hermanos y hermanas, abandonó la ciudad de su padre y partió en busca de Caín. Durante muchas noches, Malkav estuvo solo. No se alimentaba porque debía saber él por qué los días transcurrían sin descanso para él. Porque ya no veía ángeles. Su duda le cegaba. Su existencia era una celda. Le pidió a él que le guiara ahí como había hecho antes con Caín. Sacrificó lo más preciado que tenía, su visión. Así fue como Malkav, ciego, encontró de nuevo a Caín. A la sombra de un sicomoro, Malkav le habló a su padre, porque Dios ya no hablaba con él. Aquella noche, Malkav le formuló una única y simple pregunta a Caín. Una pregunta cuya respuesta necesitaba para entender mejor su maldición y su silencio. Malkav le preguntó, ¿por qué? ¿Por qué vertiste la sangre de tu hermano en la arena? ¿Por qué te arrojaste a la oscuridad? ¿Renunciaste al perdón cuando se te ofreció? ¿Nos condenaste a nosotros, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos a traicionarnos mutuamente hasta la última de las noches? ¿Por qué estabas tan ciego para el amor de Dios y de tu hermano? Y con cada pregunta crecía y se intensificaba la ira de Caín. No por la falta de respeto de Malkav, uno de sus hijos, o por sus dudas acerca de él, progenitor de la raza, Dios y padre de todos ellos, sino porque el propio Caín no tenía respuesta para Malkav. En el rostro de Malkav, Caín vio a Abel y no pudo hablar. Ya no lo recordaba. El amor que le había condenado a la oscuridad, las palabras de Dios antes del destierro, la voz de su hermano, lo había olvidado todo. Sobre que el misterio perduraría hasta el fin de los tiempos. Y eso le enfurecía más todavía. Entonces Caín se dirigió a Malkav y le dijo, no lo sé, vidente, y tú tampoco lo sabrás. Al igual que mi hermano me temió, los tuyos te temerán a ti, y a tus visiones, y a tus siguientes preguntas. Malkav te condeno al silencio de la locura, para que como yo, te pierdas solo en la duda. Y así fue como Malkav quedó destinado a la locura, envuelto en la duda, y así aguarda hasta que la Gehenna responda a esa pregunta que carcome la mente atormentada del antidiluviano. ¿Por qué? Según estos textos del Liberus Sanguinos, Ladrones en la noche, Malkav sigue vivo. Y según los textos anteriores del otro relato, que es de la segunda edición de Vampiro la Mascarada, Malkav fue destruido. Así que parece que el mito evolucionó de una manera o de otra. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Está vivo o fue destruido? Si está vivo, ¿dónde permanece el letargo? Como dicen algunos escritos y fuentes de brillante carmesí, ¿descansa en la ciudad sagrada de Jerusalén? O según otros escritos que también hay por ahí, descansa en alguno de los reinos de Arcadia. Ahora que estoy preparando Shangri, ¿qué creéis? ¿Puede que sí? Que la amistad que Malkav tenía con algunas hadas le hizo poder descansar, sobre todo con hadas oscuras, le hizo poder descansar en los reinos de Arcadia.
No sé, dejádmelo en los comentarios qué pensáis al respecto sobre este antidiluviano. Y os recuerdo que del siguiente que hablaremos en un futuro no demasiado lejano será de Apsimiria, el antidiluviano del gran Nosferatu. Y quizás ahí podamos también nombrar un poco a los Nictucu y cuál es su verdadero origen, si os interesa la historia, claro. Muchas gracias a todos por seguirme. No seáis muy crueles con este tipo de vídeos. Recordad que me está costando muchísimo trabajo sacar información de las distintas ediciones de Vampiro la Mascarada para poder hacerlos, que no es nada fácil, que hay muchos libros en los que rebuscar para sacar esta información y que la mayoría de ellas es susceptible a interpretación. Así que simplemente, si os gusta, dadle like. Si no, pues, le podéis dar dislike si os hace sentir mejor. Y nos veremos en el vídeo de Apsimiria. Hasta pronto. Adiós. E la torre más alta con libros y té